Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Rol con la Cámara. Mi nombre es Emanaciel y están bienvenidos a un episodio más de esta semana. Soy Alexa y va a haber cosas increíbles, chicos. Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Mi nombre es Karina y bien, como dicen mis compañeros, este día tenemos un episodio más. Pero no sin antes de empezar, les quiero presentar a nuestro invitado. Él es Guillermo Carrillo. Él también es youtuber y bueno, Guillermo, estamos muy felices que estés aquí con nosotros. Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gran privilegio para mí hoy estar aquí con ustedes, compartiendo y grabando acerca de este tema tan maravilloso. Y por eso cuando me dijeron, no, vamos a hablar de los misterios y conspiraciones del Titanic, yo dije, wow, yo quiero estar ahí porque es un tema muy interesante. Y entonces espero que disfruten este video y comenzamos. Bueno, amigos, como bien lo dijo nuestro compañero invitado Guillermo, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy controversial, algo que sucedió ya hace muchísimos años, pero que hasta el día de hoy esto representa una controversia y sobre todo un misterio. ¿En qué se envuelve este misterio? ¿En qué consiste? Bueno, es lo que vamos a tratar de averiguar el día de hoy. Cada uno de nosotros nos hemos dado la tarea de hacer una investigación. Ok, vamos a comenzar. Como todos ustedes saben, el Titanic, el RMS Titanic, fue un transatlántico que zarpó de la ciudad de Southampton a Nueva York el 10 de abril de 1912. Vamos a hablar un poquito del contexto en el cual se encontraba Inglaterra en ese entonces. Recordemos que esto sale de Inglaterra. Sí, cuéntanos. O de Europa, Karen, estamos muy emocionados acá. Bueno, qué bueno que se interesen por esto. Esperemos que ustedes también. Es que está bien interesante esa parte, o sea, ¿desde dónde sale? Sí, todo, porque no sabíamos, todo el misterio, o sea, el misterio de por sí ya es bastante fuerte, pero el núcleo, o sea, de cuál fue el inicio, el nacimiento de todo esto. Exacto. Ok, recordemos, 1912, y desde unos años atrás, Inglaterra y de hecho Europa como tal se encontraba en una crisis económica bastante fuerte, muy fuerte. Sobre todo había muchas huelgas, principalmente por los trabajadores del carbón en aquella época. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta crisis económica y social no únicamente era de la clase baja, sino también de la clase media y alta. Recordemos que en ese entonces las clases sociales estaban sumamente marcadas, exactamente. Carísimas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Había una línea de barcos, aeronáutica, y de barcos principalmente en Inglaterra, que era Cunard Lines, que era la principal, era la más fuerte, económica y en todos los aspectos. Existía otra línea que era naciente, que se llamaba White Star Line, cual no tenía tantos recursos económicos, pero su ambición era completamente desmedida. ¿Qué es lo que hace? Cunard Lines en aquellos entonces ya se habían fabricado barcos, o sea, transatlánticos muy grandes, como el Britannia y el Mauritania. White Star Line, como les digo, tenía un potencial, una ambición que era completamente desmedida, por lo tal se asocia, hay ciertas familias de clase muy pudiente, aunque estuvieran en una recesión económica bastante fuerte, esas familias deciden ayudar a White Star Line en ese entonces a que construya barcos como nunca antes vistos, transatlánticos principalmente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esta familia le da el dinero a White Star Line para construir estos barcos. Estos barcos, existió el barco Titanic. Sí, existía también, además, chicos, déjenme contarles que existía otro barco que se llamaba Olympic, que era exactamente, bueno, tenía sus detalles, pero que se parecía mucho al Titanic. Exacto. Cari, y que también cambiaron los nombres, ¿no? Que, o sea, que el Olympic era el Titanic. Bueno, espérate, para mi allá voy a acá sabe algo. Quiero café. Ustedes llévense una tacita de café y Todo para largo. Exactamente, porque eso también mi sombrero. En ese entonces, como bien lo dijo Alexa, hicieron dos barcos prácticamente idénticos. Uno era Titanic y el otro era Olympic. Había sus diferencias, había sus variantes, como bien dice Alexa, pero a simple vista no eran apreciables. Tenías que ser de plano demasiado observador para darte cuenta la diferencia de lo que existía, exactamente, las diferencias. En sus pruebas, ustedes saben, esto se comenzaron a hacer en 1905, de hecho 1904 o 1905. Más o menos. Titanic
fue el primero Olympic fue el primero que se hizo, y a los 6 meses Titanic ya estaba a la par del Olympic. O sea, todavía no se estrenaban como tal, pero sí se hicieron pruebas. ¿Qué es lo que sucede? En una de esas pruebas, al Olympic, que era el primero, tuvo un accidente muy fuerte, bastante fuerte, que le destruyó una de sus laterales y también la quilla, que es una de las partes, la que va en el fondo, la que realmente dirige el destino del barco. Esa parte fue duramente golpeada. Al existir esta crisis económica, en eso es en lo que consiste el misterio, ¿ok? El misterio aquí es la parte fundamental de esto. Empieza. Y es donde aquí empieza, así que agárrense de donde puedan. De la tacita de café, sí. Exactamente. Entonces, bueno, al existir la crisis económica, las familias, que fueron alrededor de unas 6, 7 familias de clase pudiente, que ayudaron a White Star Line a construir estos transatlánticos, se estaba preparando el opening. El opening exactamente de uno de los barcos. Y el destino iba a ser, como bien lo sabemos, Southampton, Inglaterra, a Nueva York. ¿Qué sucede? Una de las personas de estas familias va y habla con los directivos, con algunas personas de White Star Line, y le dice: ¿sabes una cosa? Yo creo que acá entre nos vamos a intercambiar a los barcos. Titanic va a ser Olympic y Olympic va a ser Titanic. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se hace este intercambio. Claro que le dice: no vas a hablar de esto, nadie se tiene por qué dar cuenta, pero nos conviene muchísimo. Le dice White Star Line, las personas que eran los expertos en este tema de las naves marítimas, le dice: yo creo que no es lo más recomendable porque Olympic se dañó de una manera muy fuerte. Y lo que le dicen estas familias, la clase pudiente: ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es únicamente ponerle un parche, pero el barco va a seguir andando. El barco tiene que tener tiene que trabajar. A fuerza Tenía que trabajar, exactamente. Ok, se hace este intercambio, la gente no se da cuenta. ¿Y con qué objetivo se hace esto? Es lo más importante. Porque la clase pudiente, al estar, como les repito, en una crisis económica, lo que quería hacer era cobrar los seguros del barco. Ahí el misterio. Eso por una parte. Ahorita, Eman, creo que tú vas a tener otra parte, otra investigación acerca de eso. Eso tiene mucho que ver. Exactamente. Ahora, ¿cuál es otra de las cosas en las que podemos indagar para concluir que esto es un misterio? Es algo que probablemente se pudo haber sido así. Es que el mismo día que el Titanic, vamos a suponer que este misterio es cierto, el Olympic, haciéndose pasar por el Titanic, zarpa de Southampton a Nueva York, de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, también zarpa un barco llamado Californian, de las mismas dimensiones del Titanic, únicamente con la tripulación, con colchas, sábanas y demás. Y cuando el Titanic colisiona, en lugar de hablar a la guardia costera, en lugar de hablar, no sé, a las personas a cargo habla a las personas del California, la tripulación del California. Segunda o tercera pista también de mucha curiosidad y de mucha sospecha. Qué cosas, ¿no? Qué misterio. Otra de las cosas también muy misteriosas dentro de toda esta vorágine de situación es que al mismo tiempo que todo esto estaba sucediendo, antes de que el Titanic zarpara, el mismo día, unas horas antes, muchas de las personas, ojo, la mayoría de ellas de la clase alta, suspenden, cancelan es el boleto, lo cancelan. Qué curioso también, gente muy importante. Entonces todas estas cosas nos hacen pensar de que pues el Titanic no fue el Titanic el que se hundió, sino fue el Olympic. Y todo esto tenía ya su idea maquiavélica, tenía un propósito, un destino no bueno. Pero te imaginas, Cari, 1400 personas muertas. Así es. Qué miedo. Y no tanto la cantidad, con una sola vida que sea tomada solamente con el fin de hacer un mal a la humanidad, porque bueno, pues ahorita les va a contar un poquito más acerca de ese pedacito, pero, o sea,
contar con una sola vida que se tome para hacer el mal, pues ya estamos hablando. Ahora imagínate 1400. Claro. Qué horror, o sea, Así es. me quiebra. No, así es, Si con un muerto, imagínate, ahora 1400 personas, los familiares, porque me imagino que también dejaron familiares, Oh, sí, obvio. Fue algo hijos. que afectó muchísimo. Sí, Hubo muchos personajes muchísimo. también de renombre, creo que algunos de ustedes, entre todos ahorita vamos Sí, a seguir claro. explicando esto, pero bueno, en conceptos así concretos, en esto consiste el misterio. Dentro de esto hay que irnos profundizando un poquito más. Emma, tú tienes más información, ¿no? Al respecto. Sí, chicos, miren, aparte de lo que Cari nos acaba de mencionar, algo que es curioso, y ahí está el complot. En el borde de la silla, papá. Sí, sí, sí. Esto pasó en aquel tiempo, en esa época, abordaron el Titanic personajes muy importantes, Claro. ¿sí?, que estaban en contra de la que se formó después en la Reserva Federal y el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué estaban en contra? Porque tenían pensado que esa Reserva Federal y el Banco Central solamente iban a hundir económicamente a los países, ¿sí? Entonces ellos estaban en contra. ¿Quiénes? Por ejemplo, los siguientes personajes: Benjamin Guggenheim, que era un empresario de la área de la minería, muy importante en aquel tiempo. También estaba Jonas Torquato. Sí, Jonas Torquato, Jonas que era Torquato. en ese tiempo era considerado como uno de los hombres más millonarios, pues, del planeta. Del planeta, exactamente. Y obvio, con todo ese poder que tenía, claro que querían, pues, cortarle, sacarlo del mapa, pues. Exacto. Ajá. También otro personaje aparte de ese que acabas de mencionar fue Isidore Strauss, Que fue también que fue el que dueño fundó de Macy's, sí, de ¿no? Macy's. En aquel tiempo eran En unos aquel tiempo. almacenes de Macy's y era Claro. obviamente una persona muy millonaria, muy junto con su influyente. esposa, y también viajaba con lo que era la servidumbre en aquel tiempo, algunas de sus Claro. empleadas domésticas con las cuales cuidaban sus hijos, ¿verdad? Entonces Sí, claro. viajaban todos ellos en ese barco. Qué curioso, la pregunta en el aire queda: ¿se armó el hundimiento del Titanic para que tanto este tipo de personajes, entre otras personas influyentes, se querían oponerse a la Reserva Federal y al Banco Central, pues perdieran la vida? Claro. Tenían que sacrificar a lo mejor una gran cantidad de gente. Hablando del personaje, para perdón eso. que te interrumpa, man, pero él viajaba con su esposa. Ellos decidieron morir juntos porque sí, tenían sí, la sí. oportunidad, bueno, la señora de salvarse, porque solo se salvaban en aquella época mujeres y niños. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Esto no va a ser así. Y Tú me murieron. conoces. Entonces ellos decidieron morirse juntos en su recámara, o sea, En su camarote. en su camarote, y morirse. Y la señora pudo haberse salvado, pero dijo no. Decidieron quedarse Nosotros hasta hemos la muerte crecido juntos. juntos, nos conocemos desde niños, entonces pues decidieron morirse juntos. Sus descendientes, con el tiempo, porque hubo una investigación, encontraron una cadenita. La cadenita tenía la foto del personaje Ajá. y de la señora. Del Wow. señor y de la señora cuando eran niños. Es algo muy que me Impactante, tocó, ¿no? que me tocó a mí De la en parte general. sentimental, ¿no? De Sí, esa- claro, que ay, Y entonces se cree que se hizo esto armado para poder quitarlos del camino y poder seguir con la Reserva Federal y el Banco Central, que se hizo de todos modos un año después del hundimiento del Titanic. Así es, una de las cosas también que a mí me llaman mucho la atención, yo sé que casi todos nosotros conocemos el Titanic por la película de 1997 de James Cameron, dirigida por James Cameron, la cual es sorprendente y estoy segura que muchos de ustedes la van a y ver. Cari, además que también tiene muchos detalles de los verdadero. de los personajes. Solo que nada más unos cuantos personajes ellos lo inventaron para que para la película para que fuera más. Sí, es más, la Más escena trama. de la que estás hablando es una de las que sale en el Titanic. Sí. Ajá. Exactamente. Sí, esa pareja Esos de personajes. viejitos. La pareja de viejitos. Hay muchos hay personajes que muchos. sí son realmente verdaderos, Verdaderos. En la vida real. En la vida Pero real. que Eran. pasó en aquel tiempo. En aquel tiempo. Exactamente. Cabe mencionar también, que bueno, así como ustedes, había mucha gente de personajes de la película que fueron, o sea, personas que realmente existieron. Y una de las cosas más importantes es que esto fue en 1912. 2 años después estalla la Primera Guerra Mundial.
En caso de que todo esto hubiese sido cierto, ¿qué es lo que sucede entonces con el verdadero Titanic? ¿Qué pasó con ese gran barco? O sea, ¿qué pasó con este transatlántico? Pues al estallar la Primera Guerra Mundial, uno de los datos que investigué por ahí es también que la Royal Navy, o sea, los militares marítimos del ejército de Reino Unido compran al Titanic. ¿En serio? Compran el Titanic exactamente por lo mismo de la Primera Guerra Mundial. Se necesitaban de armamentos, necesitaban de buques de guerra y demás de bastante calidad, entonces compran el Titanic. Pero hay un augurio que pues ya después de todo esto que pasó, digo, a las personas que creen en la buena y la mala suerte, digo, cada quien, sí. Lo que dice la gente es de que lo más probable es que, porque el Titanic, el real, suponiendo el que no se hundió. El que no se hundió, exactamente, también tuvo un choque, o sea, también lo dañaron precisamente estando en la guerra por el ejército alemán. Entonces, esto es algo que, el caso es de que ni el Olympic ni el Titanic eran realmente los barcos. O sea, ninguno de los dos está como tal vivo, por así decirlo, no están vigentes. Como les comentaba en un principio, Inglaterra se encontraba en una crisis económica muy fuerte. A los que más estaba afectando era a los trabajadores del carbón. ¿Qué es lo que hace? Se arma esto del naufragio, del viaje, y a todas estas personas que estaban desempleadas se les promete, se les dice, sabes que tenemos una gran oportunidad de trabajo, que es en el RMS Titanic. Claro que ellos, como buscaban el dinero, buscaban la comida para sus familias y demás, lo que pasó fue que les prometieron trabajo en las calderas. Ellos, desde que entraron, las personas que conocen de barcos y aeronáutica y demás, bueno, saben bien que una vez entrando ahí es muy difícil salir hasta que el barco llegue a su destino. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Fueron los primeros en darse cuenta que esto había sido un fraude y los habían llevado ahí con un juego mental de que te vamos a dar dinero y demás, este es un gran trabajo, esta es una gran oportunidad de trabajo, etcétera. Ya una vez estando ahí abajo, prácticamente tuvieron una vida de esclavos, que a mí en lo personal se me hace lo más triste. Sí. Dentro de todo esto de la teoría de conspiración del Titanic. Otro punto importante, chicos, es en aquel momento JP Morgan, que fue uno de los que tenía una compañía constructora en aquel tiempo, fue de los que creó, o sea, de los que armaron el barco supuesto Titanic. Entonces, qué casualidad que él ya tenía un ticket, obviamente en clase alta, porque era millonario, para viajar el día que zarpó el Titanic. Y de repente ese día llega, o sea, más bien no llega, cancela el boleto. El vuelo. Última hora. El boleto lo canceló. O sea, ¿cómo? Wow, qué misterio, Porque ¿no? algo sabía de lo que iba a pasar más adelante en ese viaje. Aparte, otro punto que hay que resaltar y que es bien importante hacerlo comentar aquí, es que en el Titanic había ese complot de que se iba en determinado momento hundir, ¿sí? Pero contaba que el Californian los iba a rescatar. Sí. Pero lamentablemente, cuando actúas mal, las cosas salen mal. Entonces, el Titanic envía señales al Californian cuando estaba ya en peligro, que estaba ya entrando el agua. Y qué raro, ¿no? Que, bueno, yo a ese punto, pues, yo te hice en la investigación que yo hice, que no había nadie respondiendo las señales. Exacto. No había nadie. Qué raro, ¿no? Qué raro. Yo ahorita que los estoy escuchando, y dije, wow, es como un rompecabezas que yo creo que ustedes ya lo tienen listo. Todo va cayendo. Ajá. Entonces, bueno, pues como yo veo, claro, JP Morgan, como en uno de los libros más famosos del mundo que piensa hacer rico, que es El genio del dinero. Claro, yo veo, claro, él obviamente estaba a favor de la Reserva Federal para la creación y, más que nada no la creación, para el poder.
Porque ellos no buscan dinero, ellos ya son millonarios, ellos no hacían las cosas por dinero. Todas estas familias adineradas, ricas, no hacen las cosas por dinero. Básicamente es eso lo que ellos quieren, el poder adquisitivo y simplemente tenernos a las personas como encerrados y yo te felicito a ti realmente que estás viendo este video, que estás viendo esto, porque esto es de la verdad, estamos hablando de la verdad y como dice un libro, la verdad os hará libre, ¿no? Bueno, es más, Jesús lo decía. Sí. Y cuando tú sabes esto, a lo mejor, bueno, tú dices, wow, hay más atrás, hay más de todo esto y cómo tú puedes, pues, empezar a salirte de este jueguito, de esta Matrix. Sí, básicamente, es más, Matrix, no, en la película, es más que nada como un documental, no es una película en sí, es un documental. Yo creo, Amigo, pero estamos en yo el les Titanic. recomiendo después la vean, después hablaremos. Estamos en el Titanic. Bueno, siguiendo hablando de esto, otro de los detalles importantes a recordar en el Titanic son las personas, personajes realmente valientes, que hicieron el bien por la gente, pasajeros del Titanic. Uno de ellos, no sé si ustedes sepan, es y que aparece en la película porque el Titanic tiene muchísimas películas. Nosotros conocemos la de 1997, la más taquillera. Exactamente. Claro, fue la mejor, la que más acertó. Pero antes hubo otras películas claro, que relataron lo que pasó en el Titanic. Una de las personas que yo más admiré, indagando en esta investigación, fue Molly Brown o Margaret Brown. Sí. Que ese personaje lo interpreta la actriz Kathy Bates en el Titanic, que es básicamente la que le ayuda a Jack cuando es una mujer de la clase alta y le ayuda claro, un personaje, la señora buena onda que acogía a Jack y que le prestó todo, ¿verdad? Ella en la vida real fue una mujer que luchó mucho, se salvó obviamente. Claro. Quería regresar ella cuando iba en el bote, quería regresar por más pasajeros porque el bote tenía mucho espacio, pero después de esto ella se convirtió en la presidenta del club de los damnificados del Titanic. Claro. Aparte de eso, luchó mucho por los derechos de las mujeres, ayudó muchísimo a varios países durante la Primera Guerra Mundial y fue la primera en postularse a un cargo político, me parece que al Senado de Estados Unidos. La primera mujer. Entonces imagínense, esto en 1912, 1913, 14, 15 era exactamente, pero ayudó a muchísima gente. Entonces, para mí es una de las mujeres más inspiradoras. Otra de las personas también que me llamó mucho la atención para todos nuestros compatriotas de Vialexi y de Man, porque nuestro amigo Guillermo es colombiano. No, pero tranquilo, yo me siento más mexicano igual también. El único mexicano del que hoy se tiene registro que había en el Titanic, Manuel Urruchutru Ramírez, era mexicano, de Jalapa, Veracruz. De Veracruz. El único mexicano que había. Era mexicano. Era mexicano, exactamente. Creo que investigué que él tenía una posición en el gobierno de México, era diputado. Okay. Entonces, pero claro, México estaba en una situación muy convulsa en ese entonces porque había explotado la revolución, como les digo, 1912, la Revolución México 1910. Entonces, él viajó a París por unos asuntos de negocios y demás, y al regresar dijo, bueno, voy a irme en el Titanic. ¿Qué es lo que sucedió con él? Y pone muy en alto el nombre de México, yo lo amé por ese acto. Él tenía su posición económica, social bastante alta porque tenía un cargo político en México. Y en los momentos más de crisis en el Titanic, cuando se estaba hundiendo el barco, ve que estaba una mujer con una niña pequeña llorando porque eran de la tercera clase. Y él tenía el derecho a subirse al bote, pero él dice, ¿sabes qué? Te lo voy a ceder a ti. Lo único que te voy a pedir es de que vayas a México y le entregues esta carta a mi esposa. Entonces, y le cedió el lugar a la mujer y a la niña. Y eso a mí se me hace un acto heroico. Obviamente él falleció. Obviamente. Lamentablemente, se ahogó. Es otro detalle, que la mayoría de los pasajeros no murieron por
una gran parte se ahogó, pero la mayoría de ellos fue realmente una situación de hipotermia. Obvio, Congelamiento. porque Chicos, chicos, ¿qué les parece si hablamos algo, perdón que te interrumpa, está. algo más fresco? Porque mira, obviamente nos vestimos para todos ustedes, Claro. Obviamente aquí, A ver, tú descríbela. obviamente, mira, los hombres en aquella época, en 1912, usaban sus boinas, usaban sus tiritas, pantalón, aquí está mi Emanaciel, obviamente todo esto lo hice para estar de acuerdo a la época. Claro, ¿no? Nos sentimos el bien. capitán lo hice para que fuera como que diera fuera una Como combinación. entrar en el ambiente Sí, del momento. una combinación para todos ustedes, para hablar del Titanic. Ujú. Entonces espero que les guste. Claro que Cari, sí. Cari bien guapa acá con su traje. Y todos, pero todo esto es para ustedes, Claro chicos, para sí. que se Es un suscriban. calorón tremendo, Sí. pero nos dejaste guapísimos a todos. Sí, sí. Entonces, haciendo resumen de todo esto que hemos platicado en este episodio, hemos visto las conspiraciones y misterios que la gente cuenta y que hemos tomado para poder explicarles y darles a conocer algunas de estas pues cosas que se cuentan de boca en boca. Entre ellas fue que el Titanic obviamente fue cambiado por el Olympic. También Claro. otro misterio fue de que no se recibieron señales cuando el momento del hundimiento, Sí. no se recibieron las señales de De emergencia, ayuda, de sí. auxilio. de Y ayuda. tampoco no tenían binoculares. Sí, no tenían tenían- binoculares para observar lo que venía enfrente. Entonces, pues todo eso, pues, como les dije, va Va cayendo, junto. sí. Exacto. Se va armando. Uno de los detalles también es de que el único que sabía dentro de todos los pasajeros y de la tripulación era el capitán Edward Smith, que también aparece en la película de 1997. Él sí sabía, pero Creía que iba a venir el Californian a salvar y que Exactamente. él obviamente iba a ser de los que se iba a salvar. Pero lamentablemente no recibieron la notificación, el Californian, de la ubicación donde se estaba Exacta, hundiendo. sí. Exacta. Exacto. Entonces el Californian se acercó, pero a kilómetros No, imagínate, ¿ya para qué? del Titanic. Entonces por eso mismo se murió toda esa cantidad de personas. Porque no era previsto que se murieran tanto, sí. Porque supuestamente el Californian iba a rescatar a toda esta gente. yo supe Wow. que iban 2.223 personas, pero no me acuerdo de la cantidad de las personas que fallecieron. Sí, una cantidad sumamente 1500, sí. 1500, Sí. Wow. alrededor. Yo dije como yo dije 1400. No, ahorita me estoy acordando que Eran como 1500 alrededor. 2.223 en total, y de esas Y las 700 se salvaron, ¿cierto? sí. Entonces, Pues ¿qué- bueno, es un caso bastante fuerte. Sí, como para abrir la mente, más que nada. sí. Exacto. Y dices, bueno, Rompecocos. ¿desde cuándo se viene manejando Conspiraciones, estas y conspiraciones, misterios creados por los mismos poderes, ¿no? planes maquiavélicos? Wow. Es un Sí, Ese es otro tema, Cari. Eso sabes que Eso es para otro video. eso es para otro hay video, que pues. hacer. Yo soy muy, ¿cómo se dice? No creo mucho en cosas, pero yo lo respeto a ustedes porque la base de la educación está es lo que yo bien, dije. está Y bien. está bien, pero está bien decirlo porque mucha gente lo ha dicho y mucha gente lo ha señalado y entonces qué padre que lo estamos aquí. Y cada persona va a pensar de manera distinta. Hay quienes van a Sí, creer en claro. esto, a quienes no. Igual, o sea, aquí recibimos cualquier clase de opinión de ustedes, siempre y cuando sea constructiva. Comentarios. Fue un Sí. caso bastante triste dentro de lo que cabe. Muchas personas Triste. se dejaron morir. Sí, fue porque fue muchísima gente, más de 1500 personas como Así que dices. pues bueno, este fue el caso de lo que fue el misterio de la conspiración de Titanic. Todos tuvimos ideas diferentes que pudimos captar y poder transmitir a ustedes como audiencia. Esperemos que algo de lo que mencionamos les haya causado interés. Comenten en la parte de abajo, suscríbete si aún no lo has hecho, ahí está en la campanita para que le des suscribirte y recibas todas las notificaciones cuando grabamos un nuevo episodio. Así Fue un claro. gran honor tener como invitado. Sí, A bueno, Guillermo. muchas gracias. Por favor, también suscríbanse a su canal, Sí. está súper, les va a Aquí va a encantar. aparecer Sí, ahorita sí. el canal de Guillermo. Chicos, Sí. y si les gusta alguno de esos vestuarios, pues va a estar en mi bazar. Claro Abajito que sí. voy a dejar la dirección. Por los que viven aquí, llegan gente que lo ve de San Antonio, me puede ir a visitar y van a estar algunas cositas que tengo aquí para Ah, que vayan súper. y compren o tomen fotos, porque donde estoy también hay muchas cosas de época.
Ah, Entonces, no, es excelente, increíble, súper, increíble sí. así para que nos visiten ahí, ponemos el canal y Sí. todo. Y suscríbanse, chicos, a ver. Bueno, sí, Guillermo, no, yo pues ¿qué? yo antes pues, para cerrar quería decirles que estoy pues muy feliz de pasar con ustedes, de charlar, de expresarnos realmente nuestros conocimientos y opiniones acerca de esto y pues pasar un rato maravilloso con Maravilloso. personas maravillosas. Así Claro que que pues sí. yo creo que ya sería todo por este video, que esperen, quédense pendientes para el próximo video porque yo sé que el tema que tienen pendiente para el otro es candelita, entonces ahí estén pendientes. ¿Ya tienen las campanitas? Perfecto, no se me va a perder. Bueno pues, Así que pues bueno, aquí aparece también el correo electrónico de rolconlacámara@gmail.com para que puedan ahí también mandarnos cualquier comentario, sugerencia y estaremos al pendiente de cada uno de ustedes. Muchas Para mí es gracias. un placer estar con ustedes, Guillermo. Hasta la Gracias. próxima. No nos despedimos. Besos. Bye. Cuídense. Gracias, chicos, qué guapos, qué bárbaro.